Buen día, hermanos. Quiero compartir con ustedes el Salmo 122. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando leía esto me acordaba de cuando estábamos en la reunión, en nuestros domingos habituales de estar juntos y de compartir. Y hoy le quiero animar, como le animaba cuando estábamos juntos y le decía: disfrute de la presencia de Dios, disfrute de este tiempo, anímese alabándole a Dios. Este es un tiempo diferente, pero yo le quiero pedir en esta mañana que nos unamos, que estemos juntos pidiéndole al Señor que intervenga para que pronto volvamos al templo. Dice: por amor de mis hermanos y de mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que esta sea nuestra oración, volver a la casa de Dios, al templo, a nuestro lugar de reunión. Mientras tanto, seguimos de esta manera, alabándole, buscando la presencia de Dios, así, juntos, aunque separados, pero juntos en un mismo espíritu. Que Dios le bendiga en esta mañana. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven.
hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Oh, yo quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur.
Damos gracias a Dios el poder estar juntos. Queremos orar pidiéndole a Dios que hable en esta ocasión, en este nuevo culto que tenemos. Padre, nos disponemos a recibir tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, porque como siervos tuyos estamos dispuestos a oír. Que tu voz sea clara, que suene fuerte en nuestro corazón y sobre todas las cosas con sencillez. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Comenzamos una nueva serie de mensajes. Algunos mensajes que vamos a tener sobre el Dios que adoramos. Y en esta ocasión queremos pensar en lo que trae el conocimiento de Dios. Y queremos leer en la palabra de Dios en la carta segunda de San Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Y una de las expresiones, de las palabras claves de la palabra de Dios en este momento del desarrollo de la carta de Pedro es el conocimiento. No un conocimiento vano. En estos versículos, 5 veces, en 8 versículos, se habla acerca del conocimiento. Y básicamente queremos pensar en lo que trae el conocimiento de Dios. Cuando conocemos mejor a Dios, cuando lo conocemos más profundamente, cuando lo conocemos personalmente en una relación creciente, en esto que decía el Señor Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando conocemos más así al Señor, dice el apóstol Pedro que hay 3 resultados sobre nuestras vidas. El primero de ellos es la gracia de Dios. El segundo de ellos, de los resultados, es la paz de Dios. Y el tercero de ellos es el poder de Dios. A un pueblo que estaba sufriendo el hostigamiento de los paganos. No sé qué preferiríamos, que nos persigan desde afuera o tener problemas adentro en la iglesia con la doctrina. Pero la primera carta de Pedro habla de los problemas de la persecución exterior. Y en esta segunda carta habla de aquella persecución por maestros, pero que se da adentro de la iglesia, que se meten, que introducen doctrinas que no tienen nada que ver acerca de Dios. Y entonces Pedro les dice: conozcamos mejor al Señor. Si nosotros conocemos más al Señor, vamos a conocer más y vamos a tener más de su gracia abundante en nosotros, vamos a tener más de su paz y vamos a tener también del poder de Dios para enfrentar las dificultades. Y nosotros que vivimos en esta época y decimos, bueno, lo que nos ocurre con la crisis del COVID-19, de la pandemia,
que se instaló en medio nuestro. Es una serie de emociones y de sentimientos que nos hacen mal. La intranquilidad, la culpa en un sentido, si es porque hayamos hecho algo que nos está viniendo esto, la falta de fortaleza de parte de nuestro Dios para nuestra vida. Nosotros compartíamos la semana pasada acerca de Job, acerca de la familia de Job. Y el libro de Job termina con una declaración de este hombre de Dios, justo, que padeció la pérdida de su familia y de sus bienes y de su salud. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O como dice una versión, había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Anhelamos este conocimiento de Dios, un conocimiento personal, un encuentro personal con Dios, una relación que va creciendo día tras día, que aumenta en el conocimiento, que seamos llenos de este conocimiento hasta el tope. Y donde hay conocimiento de Dios, hay gracia de Dios abundante, hay paz de Dios abundante y hay poder de Dios abundante también en nuestras vidas. La primera cosa que nombra Pedro, entonces, es el conocimiento de Dios que trae gracia de Dios, ese favor gratuito e inmerecido de Dios. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es gracia. Nos amó no porque lo mereciéramos, sino porque de su corazón está el amor, en su ser, en su naturaleza. Nosotros que hemos sido alcanzados. El apóstol Pedro está diciendo a los creyentes y dice a los que habéis alcanzado. En realidad la expresión en este versículo 1 es más la idea de los que han recibido al Señor, los que han recibido por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por ahí había alguna canción que decía, oh Dios, dame la fe de Pedro. Nosotros hemos alcanzado la fe de los apóstoles, pero hemos sido alcanzados por la fe de los apóstoles. Es algo que la hemos recibido. Y Pedro dice, esta gracia de Dios es la que recibió a Simón, él se nombra Simón Pedro. En la gracia de Dios, Simón, hijo de Jonás, creció hasta ser Pedro, el fuerte, la roca. Es en la gracia de Dios, cuando Pedro conoce al Señor, que se constituye en siervo de Jesucristo y en apóstol. Por gracia, no por mérito, no por un título autoadjudicado, ¿no? Bueno, esto es, cualquiera puede tener una fe como la de Pedro. Y Pedro señala que esta es una fe, ¿cuánto vale? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cuánto esfuerzo estaría dispuesto a hacer? Nada, porque la hemos recibido por gracia de parte de nuestro Dios. Y entonces el autor de Hebreos también nombraba esto de acercarnos a Dios. Y ya que tenemos el acceso a Dios, acerquémonos, dice pues, confiadamente, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Es el trono de Dios, pero Pedro lo llama, el autor de Hebreos lo llama el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No, hermanos, si por allí estamos atravesando situaciones difíciles y necesitamos el socorro de Dios, ¿quién no lo necesita? Recurramos a este Señor, a Dios que está en el trono. Él gobierna.
No tenemos que decirle a Él que tome autoridad, porque Él tiene autoridad. Y en esa autoridad nosotros podemos acercarnos, podemos orar, podemos leer de las Sagradas Escrituras y al conocerle un poco más, en este trono de gracia alcanzamos misericordia y justamente gracia también para la vida, para, bueno, lo que decía Pedro, para el oportuno socorro. Hace algunos domingos, hace muchos domingos en realidad, estábamos en el momento antes del culto, aquí en el templo, charlando con Máximo. Máximo es el hermano que siempre llega temprano y con quien podemos charlar. Y hablábamos de alguna expresión de la palabra de Dios por una de las canciones que solemos cantar. Dice Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y comentábamos los dos que quien compuso esa canción con la letra de la carta del apóstol Pedro, de la primera epístola, omitió esta frase, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No nos gusta mucho padecer, ni un poco de tiempo, ni mucho tiempo. Pero Pedro dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Él, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione. Ojalá supiéramos cuánto tiempo es el que tenemos que padecer el coronavirus. Nosotros no vemos una luz más allá del túnel que estamos pasando. Pero es bueno que por fe vengamos al Señor y veamos que nuestros padecimientos son de los padecimientos un poco de tiempo. Y Dios tiene el control. Y Él en esta etapa nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. A veces cuando hay algún fruto en la planta y se sacude o viene un viento, el viento afirma el árbol aún más. Y por allí alguno que está flojo o que no está firme es el que cae. Nos afirmamos en esta gracia de Dios. Decimos, como dijo Ruth, que de alguna manera nos representa. En el Antiguo Testamento, ella le dice a Booz, que la recibió, que le dio lugar, le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Podemos decirle así al Señor, ¿por qué he hallado gracia? Y no hay una explicación, porque es simplemente así, por gracia. Y esta gracia es suficiente para mantenernos firmes y darnos la salvación. Dependemos de Él. Cuanto más conocemos al Señor, no tenemos temor de venir a su presencia. No tenemos la culpa que nos acosa de algo oculto. Sabemos que somos imperfectos, pero que si confesamos nuestros pecados, Él nos recibe como nos recibió por gracia. No lo puedo comprar, no lo puedo ganar, no puedo hacer el esfuerzo. Lo recibo por gracia. Cuanto más conozco a Dios, más descanso en esta gracia. La segunda cosa que el apóstol Pedro dice es que el conocimiento de Dios trae paz. Esto de respirar profundo, dentro de los beneficios del conocer a Dios. Yo sé que a nosotros nos cuesta mucho leer, nos cuesta interpretar un texto. Preferimos un video. Esta es la época de las imágenes o de la imagen. Pero la palabra de Dios es bueno leerla y entenderla y aplicarla. Y cuando buscamos en oración de nuestro Dios, nosotros leemos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Este es el Dios de paz.
el Dios de Shalom, el Dios de Eirene. Es el Dios del orden, el Dios completo, el Dios íntegro, que nos lleva, cuando lo conocemos, a una tranquilidad en nuestras vidas que nos permite estar en paz con los que nos rodean. No tenemos que ocultar nada, no tenemos que enojarnos, y si nos enojamos no tenemos que continuar con el enojo, porque este Dios es el Dios de paz. Pablo también se refería a Dios de la misma manera en Romanos 15:33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Quizás no hay una salutación más hermosa. Y esta es la idea de Dios. En realidad, en relación con Dios y la paz, podríamos considerar 3 puntos. Primero, Él es el Dios de paz. En Filipenses 4 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Nuestro Dios es el Dios de paz. Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es nuestra relación. Estamos en paz con Dios. Pero uno podría estar en paz con Dios sin disfrutar de la paz de Dios. Por eso es que Filipenses 4:7 dice: no se afanen, no estén ansiosos por nada. En realidad era como decir: oren por todo, no se preocupen por nada. Y dice: y la paz de Dios, cuando uno le entrega al Señor en oración, cuando uno conoce a Dios personalmente y tiene esta comunión con Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos llegar a decir: me falta paz, pero si busco a Dios, si busco conocerlo a Dios en oración por su palabra me dice que si yo entrego todas las cosas de mi vida a Él, entrego mis temores, mis preocupaciones, todo lo que me estresa, todo lo que me afana, todo lo que me preocupa, se lo entrego a Él, Él coloca su paz en nuestras vidas. Y estamos bien con los otros, estamos bien con la familia, estamos bien con los hermanos de la iglesia, estamos bien con los vecinos, estamos bien con nosotros mismos, porque estamos bien con Dios. No necesitamos ninguna artimaña, estamos bien, no necesitamos nada más. Mientras más conozco a Dios, más comparto su palabra, más paz tengo. Es el Señor que en tantas ocasiones en el Evangelio, cuando se encontró con los discípulos, los saludó de esta manera: paz a vosotros. La presencia de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestras vidas trae paz, paz a vosotros. Y aún esta paz, decía el Señor Jesús, cuando ustedes vayan a predicar a otro lado, entren en la casa, y si la casa fuera digna, la paz reposará sobre ella. Pero si las personas no los reciben, salgan de allí, sacudan el polvo de sus sandalias y retírense. Pero ustedes van con paz. Y las personas pueden aceptar o pueden rechazar. Depende si aceptan o rechazan la comunión con Dios. A este Dios que estamos predicando con el deseo de conocerlo. No es el Dios castigador, el Dios enojado del cielo. Es el Dios de amor que quiere darnos la paz y que la tengamos en este tiempo de tantos conflictos y de tantas malas noticias. La tercera cosa que dice el apóstol Pedro es que el conocimiento de Dios trae poder de Dios. Hace un tiempo se ha instalado una frase del empoderamiento. Literalmente, según el diccionario, es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Un grupo determinado.
que se considera desfavorecido y adquiere o gana poder. Se empoderó. Y por ahí decimos, tenemos que empoderarnos. En realidad, la palabra de Dios dice que mediante el conocimiento de Dios, de Jesucristo, su poder es dado a nosotros. Pablo decía que había estimado un montón de cosas como basura, lo tenía por basura, con tal de conocer a Jesucristo, de este conocimiento de Jesucristo y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección, ¿no? Este poder de Dios que nos invitaba, por ejemplo, a ofrendar a Dios. Cuando Pablo dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 9, versículos 7 y 8, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. E inmediatamente dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta suficiencia que es autarquía, que uno no depende de otros, esto es poder, esto es el verdadero empoderamiento. Pero no es aparte del Señor. El poder lo tenemos no porque miramos a nuestro interior y decimos, yo soy fuerte, sino porque miramos a nuestro interior y tenemos al Señor y decimos, en Él soy fuerte. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Efesios 3:20 dice también, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la parte de la adoración, que incluía la ofrenda que nombramos anteriormente. Pero acá decimos, a Él sea la gloria en la iglesia, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que pensamos o entendemos. Le invito a que lea la Biblia, aún esas historias difíciles del Antiguo Testamento, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo difícil del Apocalipsis, usted va a encontrar quizás algunas dudas y algunas cosas que no entienda del todo, pero una de las cosas que va a poder estar seguro es que desde el pasado hasta el futuro, en toda la extensión de la eternidad, Dios tiene poder, y ese poder es el que ofrece aquel que le conoce. La expresión de los nombres de Dios, que quizás en otro momento de estos mensajes consideremos, hablan del poder de Dios para sanar, del poder de Dios para dar victoria en las batallas, del poder de Dios para hacer milagros, este poder que es el que nosotros conocemos cuando conocemos al mismo Señor. Y estas son, lo que decía Pedro, las grandiosas promesas de Dios, ¿no? Estas promesas de Dios que nos ha dado a nosotros. Decía un escritor, las preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas son grandísimas porque vienen de un gran Dios y conducen a una vida grandiosa. Son preciosas porque su valor sobrepasa todo cálculo. Si perdemos la palabra de Dios, no hay manera de reemplazarla. Nosotros hacemos promesas que no cumplimos. Dios cumple todas sus promesas. Si nosotros tuviéramos un cheque en la mano o un pagaré, o tuviéramos el dato de que nos acreditan, porque esto suena medio viejo esto del pagaré, pero si tuviéramos el dato que se nos acredita en el cajero, cobrando por ventanilla o por cajero cierta cantidad de dinero el 20 de julio, el lunes 20 de julio, seguro que estaríamos ahí a la puerta para poder cobrar. Para el Día del Amigo, a nuestro nombre, ¿qué haríamos sino ir a intentar cobrar? Bueno, las promesas de Dios son, como decía también
Spurgeon, el libro de cheques del Banco de la Fe. Él deposita para nuestra vida diariamente bendiciones para que las busquemos, poder para que podamos enfrentar la vida, para que carguemos las pilas en estos días que por ahí nos bajoneamos y nos entristecemos y nos deprimimos. ¿A quién no le pasa que se cansa de escuchar de enfermos, de muertes, de contagios, de juicios, de robos, todas las noticias? Y nosotros que muchas veces hemos dicho, yo no tengo tiempo para ir a una reunión de oración, yo no tengo tiempo para leer la Biblia o para orar en mi casa solo o en mi familia, con mi familia. ¿No es esta cuarentena una oportunidad teniendo tiempo para hacerlo? Yo creo que sí, que vale la pena para encontrar este poder de Dios, para encontrar la gracia de Dios amplia, para encontrar la paz de Dios profunda, para encontrar el poder de Dios, cargando nuestras baterías, cargando nuestras pilas en la palabra de Dios, pero en la presencia de Dios. Y esto no tiene que ver con métodos, tiene que ver con principios espirituales y comunión con Él. Cuando el apóstol Pablo, ahora no Pedro, cuando el apóstol Pablo estaba predicando a los atenienses, según relata Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, él les dice, al Dios no conocido. Es pícaro Pablo, porque les dice, yo cuando pasé por acá, por la plaza, por el Areópago, vi todos los dioses que ustedes tienen, vi uno que le pusieron de título el Dios no conocido, por las dudas. De ese les quiero predicar. El Dios no conocido, que ustedes adoran sin conocerlo, yo lo anuncio. Qué lindo es poder compartir, que seamos mensajeros de este Dios, que quizás para algunos es desconocido, pero el Dios no conocido para algunos es conocido para el creyente fiel. Y ese Dios que anunciamos es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos. Aún en esta época, nosotros podemos decir, todos somos en cierto modo atenienses. De esos atenienses del Areópago. Porque nos gustan las novedades. Nos gusta a ver qué hay de nuevo. Pero no todos conocemos en profundidad a Dios, a Jehová, al gran yo soy, a Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Y al Dios no conocido es el que estamos anunciando. Pedro terminaba la epístola diciendo que no decaigan de la firmeza. Ánimo, hermanos. Pero no le dice ánimo, tomen fuerza en ustedes mismos. Dice, antes bien, 2 Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Que podamos ser nosotros, de aquellos creyentes como Pedro y Juan. ¿Se acuerdan? El libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, cuando Pedro y Juan están dando testimonio ante el Sanedrín, los gobernantes, al ver la osadía con que ellos hablaban, y sabían que no eran hombres de mucho estudio, al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y dijeron, reconocemos que estos han estado con Jesús. Que las personas puedan decir de nosotros, que al verte, puedan decir, yo reconozco que esta persona ha estado con el Señor, que tiene intimidad con el Dios que adoramos, es el Dios de gracia, el Dios de paz y el Dios de poder.
Padre, pedimos en tu misericordia que cada uno pueda recibir de parte de ti esta fuerza para vivir y enfrentar las situaciones que nos tocan en el mundo en que vivimos, y podamos encontrar a través del conocimiento que tu palabra nos da, a través del encuentro personal contigo, a través de Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, podamos encontrar tu gracia aumentada en nuestras vidas, que tu favor nos inunde, que tu paz se extienda para cada una de nuestras relaciones, que dé salud a nuestros cuerpos, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, y que tengamos este poder que tú tienes y que ofreces, que ya nos lo has dado en Cristo Jesús, por quien oramos a ti. Amén.